Muy buenos días. Hoy nos encontramos en el podcast de Smart Bienestar con Mariela Kratochvil. Mi nombre es Diana Elías, estoy desde Smart Bienestar y hoy vamos a hablar con Mariela, que obviamente le vamos a dar su espacio para que pueda presentarse, de algo que normalmente hablamos mucho de la gestión de los conflictos en los equipos y todo esto, pero ¿qué pasa cuando nos hacemos así los que no existen, ¿no? Que aquí no pasa nada, aquí todo es perfecto y todo es hermoso. Ese es un tema que no tocamos, ¿vale? Que a veces más bien las empresas los evadimos, los evitamos por mantener ese ambiente bonito, pero hoy vamos a conocer la realidad que hay de todo esto detrás de Mariela. Y bueno, antes que nada le quiero dar las gracias primero por estar aquí con nosotros, por compartir esto y por además brindarnos esta idea de tema que por lo general me gusta que hablen de temas que manejan muy bien, que es tan interesante. Así que nada, bienvenida Mariela, el espacio es tuyo para que te puedas presentar. Muchas gracias, Diani. Encantada de estar aquí, de compartir este rato contigo, hablando de algo que sí que efectivamente yo creo que es interesante, que al final parte de la observación personal, que esto igual no es la realidad de todas las empresas, ni muchísimo menos, pero bueno, entre lo que yo puedo observar y las cosas que con compañeros y compañeras de profesión vamos compartiendo y al final pues intentamos aconsejar de la mejor manera, vemos que esta tendencia a protegernos y proteger a los que nos rodean está causando a veces lo contrario, ¿no? La no evolución o no saber enfrentar las cosas necesarias para poder mejorar y poder evolucionar. Así que, bueno, es un tema que quien más, quien menos, yo creo que se verá identificado y seguro que nada, sacamos cosas interesantes. Por mi lado, por presentarme yo trabajo en Ogilvy Barcelona. Ogilvy es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo ahora mismo. Y yo llevo el departamento de recursos humanos como Head of People and Operations aquí en la oficina. Y bueno, pues lidio con este tipo de cosas y otras en el día a día. No lo dudo, no lo dudo. sé que es así. Ahora, yo siempre acoto que este podcast, como tú bien has dicho, ¿no? La idea es que nos podamos ayudar y nutrir entre todos. Pero siempre digo que esto es como un apellido, ¿no? O sea, que es como la parte profesional, pero que realmente también son cosas que vivimos a nivel personal, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no hemos vivido el tema de vamos a dejar este conflicto, vamos a echarle un poco de tierra para tener la fiesta en paz, ¿no? Y a veces cuesta el tema de tomar cartas en el asunto para limar perezas o para poder estar tranquilos, ¿no? Estar en paz. Lo que yo siempre digo, ¿qué pasa? Que en el trabajo no es familia, no son amigos cercanos, o no siempre, ¿vale? Y entre comillas es más fácil, ¿no? O sea, le pongo mucho las comillas porque igual a veces afrontar problemas no es tan sencillo, tiene su grado sí, de lo complicado. Y, y creo que eso también o sea, esto que vamos a hablar hoy creo que también nos puede nutrir a nivel personal y creo que lo podemos, que al final es eso, ¿no? O sea, somos eso, no somos, siempre lo digo, no somos una cosa de un lado y otra cosa del otro, sino que somos, tú eres Mariela aquí y dentro de este podcast y en tu casa o con tus amigos o con lo que sea. Entonces, siempre destaco esto para que podamos utilizar estas herramientas también a nivel personal, también con nuestros equipos, obviamente. Así que bueno, yo empiezo desde la raíz porque creo que es lo que más nos importa. ¿Qué pasa cuando, o qué has visto tú, qué pasa cuando, digamos, echamos tierrita o nos hacemos un poco los locos con el tema de afrontar este tipo de los conflictos dentro de una oficina? ¿Qué has visto tú? Sí, bueno, al final, como bien decías ahora mismo, esta gestión de conflictos, de emociones, de situaciones, porque no tiene que ser cosas enormes, no tienen que ser cosas muy graves. Cuando hablamos de gestión de conflictos, no nos tenemos por qué estar enfrentando a algo hipercomplejo o negativo. Sencillamente son pequeñas desviaciones de lo que uno esperaba, pretendía o quería, que se van dando en el día a día y esas pequeñas desviaciones son de lo más habituales. A todos nos pasa porque al final tenemos unas expectativas normalmente o queremos que las cosas sucedan de una manera, tanto en nuestros proyectos como en nuestras relaciones personales, como todo lo que nos rodea, que
como no podemos controlar el mundo, obviamente y por suerte, pues nos llevamos pequeñas decepciones que vamos acumulando. Al final, en el ámbito del trabajo, que es extrapolable al 100% en la vida personal, y creo que de hecho quien nos escuche lo podrá ver muy claramente en su vida personal, porque esto es algo que yo creo que nos pasa a todos. Lo que sucede es que en el trabajo la consecuencia es la ruptura absoluta, porque cuando una persona está viviendo esas desviaciones de forma constante y no está sabiendo, no le estamos ayudando a poder afrontarlas, a poder comunicarlas y entre todos ver si hay alguna forma de volver a colocarnos en el camino o definir un camino nuevo que quizá no nos habíamos planteado ni la persona ni la empresa, esa persona, ese empleado, lo que va a pensar al final es que no hay una solución posible y dará su baja voluntaria. Este conflicto o esta dinámica de la que estamos hablando ahora, nosotros sobre todo lo empezamos a percibir en las entrevistas de salida de los empleados, porque esas entrevistas de salida que tenemos con cada uno para que nos compartan, pues ya no solamente las razones por las que se van, que muchas veces son razones ajenas un poco en ese momento a la compañía, sino también su propia experiencia dentro de la empresa, que nos den un poco la visión y herramientas para poder detectar cosas a mejorar. Y en muchas de esas reuniones yo había una frase que cuando la dije 3 veces seguidas pensé, aquí hay un patrón, ¿qué es esto? Yo les decía, es que esto si lo hubiera sabido antes, se hubiera solucionado. ¿Cómo no lo hemos sabido antes? ¿En qué momento ha habido ahí una falta de comunicación por nuestra parte como empresa, por tu parte como empleado, por parte de tu manager? O sea, ¿en qué momento ha habido esta ruptura? Y un poco investigando eso, vimos que no era... Estas cosas nunca son achacables a un error en concreto, normalmente son un cúmulo de situaciones. Y vimos que realmente era una dinámica tanto del empleado como del manager, como de la empresa, hacer un poco, no como si nada, pero restándole importancia y priorizando el bienestar de ese día a día, hoy no quiero, es que hoy qué pereza, es que, ¿cómo se lo digo? Se lo va a tomar mal porque pues es jueves y ha pasado esto con un cliente ayer. Y al final el priorizar ese bienestar en el corto plazo, lo que nos ha provocado es en algunas situaciones que en el medio largo plazo tengamos una situación de la que ya no se puede volver, como un punto de no retorno, cuando antes era algo súper sencillo hay casos de muchos tipos, pero bueno, sencillo de solucionar, que muchas veces tiene más que ver con el sentirse escuchado, sentirse valorado y muchas veces los seres humanos ni siquiera necesitamos algo tan tangible, algo que podamos tocar. Necesitamos sentir que formamos parte, necesitamos sentir que somos relevantes, que nos valoran. Y muchas veces aquí sí que yo creo que hay un área de mejora para todas las compañías, que es saber identificar esos casos con mayor celeridad y poder trabajar con personas de alto valor y de altísimo talento y hacerles partícipes y conscientes de que son un pilar para nosotros fundamental. Y bueno, entonces a través de muchas conversaciones, porque al final esto, pues ¿cómo se identifica? Pues rascando un poco allá donde ha habido algún tipo de tensión o hay alguna baja que no te esperabas o alguna cosa similar y al final conectando un poco los puntos. Y eso ahora me gustó mucho que hayas dicho, ¿no? Porque normalmente voy a utilizar esta palabra que no me gusta nada, tendemos a culpar, ¿no? A alguien, ¿no? De repente, ¿por qué te vas? Porque es que mi jefe, no, porque es que ellos. Entonces siempre le echamos la culpa a alguien que no somos nosotros, obviamente. Pero me gusta esto que has dicho, que cada quien pues tiene su cuota de responsabilidad en una acción. Sí, es verdad que yo creo que, si me lo permites, o si tienes algún ejemplo concreto, obviamente lo más anónimo posible, en el que pudiésemos como trabajar, ir desarrollando esto, porque eso que tú dices es cierto, o sea, no tiene que ser algo súper grande, pero sí es verdad que entre cosita y cosita y cosita, se va generando toda una bola de nieve que, como tú bien has dicho, luego no se puede echar para atrás y es donde, pumba, nos cae la carta de renuncia y ya no hay nada que hacer, más allá, como tú dices, de rasgar a ver qué es lo que se pudo hacer mejor y si es algo único o si es algo que se puede solucionar. Y de hecho eso, me gustaría saber si hay algún ejemplo concreto que nos puedes dar
Y también dar como que son cosas que, como tú bien dices, no lo puedes saber en una encuesta de clima laboral. Porque si además estamos hablando de un tema de evasión de conflictos, yo voy a poner, digamos, 5 a todo. Quiero decir, voy a poner que mi empresa es ultra UF por, no por evitar problemas. Entonces son cosas que me gustan y por eso te pido que lo definamos en un caso para ver cómo lo podemos desarrollar o ver si qué solución tomaste al respecto. Mm. Más que, más que un ejemplo concreto, yo creo que un poco lo que decías antes de la responsabilidad compartida de todas las partes que participan en la experiencia de un empleado o en el desarrollo de carrera de una persona. Aquí hay como dos agentes principales, porque al final una cultura honesta y de desarrollo profesional, y donde se entiende el desarrollo como un lugar en el que tengo que saber lo que he de mejorar para poder mejorarlo, porque si no, es imposible. Pero también necesito a alguien que me lo diga y yo necesito aceptarlo. Aquí hay, yo creo que en esta tipología de empresas que de nuevo, igual no todas están en este estado, pero que es people centric, que piensa mucho en el bienestar del empleado, y es fantástico y ha sido una revolución en el ámbito del trabajo y en cómo entendemos el trabajo en nuestras vidas y cómo las empresas entienden que el talento se comporta con nosotros. O sea, eso es fantástico, pero a veces se lleva a un escenario donde no nos permitimos tener un mal día, no a nivel emocional, no me voy a referir a las emociones de cada uno, sino no nos atrevemos a decirle a alguien claramente, oye, pues este entregable no es correcto, porque no queremos que se ofenda, porque no queremos que piense que juzgamos su calidad como profesional. Entonces estamos confundiendo un bienestar laboral con el buenismo absoluto y el silencio pero no el silencio tampoco porque lo queremos meter debajo de la alfombra. Muchas veces parte desde la buena intención de no querer ofender, no querer hacer daño, también desde el egoísmo de no quiero ofender, no quiero hacer daño porque no quiero que eso repercuta en mí como manager. Entonces, hay una responsabilidad o debe de haber un compromiso por todas las partes. Es decir, si nosotros queremos una cultura donde todo el mundo sea consciente de sus puntos de mayor fortaleza y de sus puntos a mejorar, entendiendo que uno sin lo otro no puede existir, debe de haber un compromiso tanto por cada empleado a nivel individual como los managers que son responsables del desarrollo de esa persona en el día a día. Por un lado, el empleado debe de tener la mente abierta y debe de siempre escuchar pensando que parte todo de la buena intención de que yo necesito aprender y necesito mejorar, es decir, no están juzgando mi validez como profesional en general, no están queriendo ofenderme, no están queriendo hacerme daño de ningún tipo y esta conversación es en mi beneficio. Y por otro lado, el manager debe de tener el compromiso de aportar un feedback basado en una experiencia profesional, en un nivel profesional, quitándole todo el ruido que puede haber detrás de una entrega, por ejemplo, que el cliente se ha quejado. Al final también es que, o sea, dicho así puede sonar muy sencillo, pero evidentemente si esto sucede es porque no lo es para nada, porque normalmente cuando hay algún tipo de problema, alguna entrega que, pues lo que sea, algo relacionado con tu trabajo que ha salido mal, suele estar rodeado por emociones propias o del cliente o de otro departamento o de lo que sea que nos cargan a nivel negativo, con lo cual para un manager también es difícil poner esa objetividad, poner el espacio y dar ese feedback de una forma constructiva, de una forma resiliente. Entonces, bueno, por eso digo que es un trabajo donde igual ahora todas las partes, siento, y esto es algo como personal, que esto no parte de ningún estudio de nada, pero se han alejado mucho pues eso, al bienestar cortoplacista y hay que hacer un poco una aproximación en el que igual no nos sentimos cómodos todos de la misma manera, pero entendemos que esa incomodidad es en pro de una mejora para todos. Y eso indudablemente va a revertir en una mejora de cara a la compañía. Siempre hablo de personas porque esto es un tema muy vinculado con lo humano. No quiere decir que la empresa no tenga responsabilidad,
Aquí la empresa, ¿qué puede hacer o qué debe hacer? Debe, por un lado, asegurar que esos errores, esa evolución que buscamos es válido y de hecho es necesario y queremos que sucedan estos escenarios donde nos hemos equivocado y vamos a pensar cómo no volvernos a equivocar en este mismo punto. Y luego tiene que dar las herramientas y los espacios donde se sobreentienda que la crítica tiene que salir. Ya puede ser pues conversaciones, un punto obligados, manager-empleado. Puede ser una cultura del feedback que cae un poco en cascada, porque al final esto es verdad que las organizaciones que más o menos todas seguimos una jerarquía bastante triangular, hay ciertas cosas que tienes que empezarlas desde arriba, dicho mal, que lo de arriba a abajo es un poco tal, pero para que nos entendamos. Entonces, bueno, es un compromiso por todas las partes para lo que honestamente creo que es una mejora que en realidad todo el mundo desea. Porque cuando en las entrevistas de salida planteamos desde el equipo escenarios de, oye, si lo hubieras dicho, hubiéramos podido hacer y qué te hubiera parecido tomar esta decisión, casi todo el mundo le da pena haber llegado hasta ahí. Joder, pues ojalá hubiéramos hablado. No sé cómo, no se me ocurrió. Entonces, bueno, por parte de recursos humanos, nosotros desde aquí hemos intentado ser un departamento mucho más presente, mucho más activo en el día a día de las personas, no tanto desde una esfera tan administrativa, pero luego, pues lo dicho, es un compromiso muy humano que todas las partes deben de hacer, porque si no, alguna de las partes se va a ver afectada. Bien porque pues, recibe un feedback que de la manera que ha sido complejo y ha sido demasiado pues no constructivo, digamos, o bien porque cuando me dan el feedback tengo una reacción que de nuevo no está en la constructividad, no estoy buscando que esas palabras me ayuden a crecer, sino estoy buscando un poco también lo que comentabas tú antes, ¿no? Todo es culpa del resto y nunca propia. Pues yo creo que si empezamos en este punto a pensar en la responsabilidad que tenemos cada uno, será un buen punto de partida para poder evolucionar. Claro, sí, y ahí hablamos un poco también de egos, ¿no? De esto, de qué estoy haciendo mal yo o dónde puedo mejorar. Has tocado varias cosas, por ejemplo, esto del buenismo, ¿no? O sea, hace 30, 40 años te decían las cosas como salían, o sea, realmente se tenía cero cuidado en el bienestar de los empleados o de las personas y era, ala, es esto y ya está, ¿no? Y ni pensaban en ponerte una carta de renuncia hace 40, 50 años. Y ahora fíjate cómo hemos ido al otro polo y ya vamos a esperar que pronto esto se integre y que podamos realmente decir las cosas de la manera más respetuosa, pero que sí, que yo entiendo y que yo sé que tú también lo sabes y todas las personas que nos están oyendo, que el talento hoy en día es oro, o sea, que realmente el buen talento vale muchísimo y que es difícil de conseguir, eso lo sabemos. Pero tampoco fíjate que yéndote al otro polo también lo vas a perder, porque no hay esos factores de comunicación más asertivos, ¿no? Más objetivos de donde poder decir las cosas con todo el respeto del mundo y poder crecer de esta forma. Porque si lo ponemos así, vamos a suponer, ¿no? O sea, tú vienes siendo mi líder, mi manager, y yo de repente tú me dices que todo guay, todo bien. Hombre, si hay algo que a mí no me gusta de ti, como tú me tratas bien y tú eres muy simpática conmigo, a lo mejor también me da un poco de vergüenza decirte las cosas, ¿sabes? Porque a lo mejor entonces te va a caer mal. Y así se va alimentando todo esto. En cambio, si lo vamos diciendo poco a poco, en plan de, oye, mira, de hecho me hiciste recordarme de una técnica que a lo mejor sí que la sabes, y a lo mejor muchas personas la sabéis, y es que la técnica del bocadillo, no sé si la conoces, que es Bueno, del... empezar ¿Ah? algo para dar una conversación de feedback, quieres decir. Sí, o una, digamos, o alguna queja también, ¿vale? Donde decimos primero lo positivo, por ejemplo, de esa acción, de ese trabajo que hizo, la parte negativa y luego terminar con la parte positiva. Es algo que se utiliza muchísimo en técnicas de comunicación asertiva y que es algo que puede ayudar. Y bueno, da como un... Pero es que si no nos sentimos mal, si no nos incomodamos con lo que nos dicen, es que no vamos a mejorar.
Que te lo digo también como psicóloga, ¿sabes? O sea, cuando yo tengo mis pacientes en terapia, no les voy a decir, ¡oh, qué guay! No, o sea, la gente a veces también necesita y está buscando escuchar cosas que le incomoden para poder crecer. Porque si nos dicen que está todo guay, todo perfecto, nos vamos a quedar ahí y al final, dentro de ese buenismo que tú bien dices, nos vamos a ir hundiendo. Claro, Entonces, sí, es un llamado a los líderes y también a las personas que tienen líderes encima a decir las cosas, porque también hablamos del ego. Y esto también es verdad, o sea, sí, en principio, como tú habías dicho, no nos gusta, pero es algo que nos ayuda y tenemos que estar también con la mente abierta a eso. Y ahí es donde yo quiero ya entrar en este tema, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú y qué es lo que tú consideras que hace un equipo más sano, digamos, en las relaciones? Aquí estamos hablando netamente de personas, como tú bien has dicho, porque ya la parte empresa, de lo que es la cultura, misión, bueno, ya eso es otro tema que es, obviamente va de antemano, ¿vale? Pero, ¿qué es la diferencia a una empresa, una relación entre líderes y equipos donde se va de todo? ¿Qué diferencia has visto tú a uno más, digamos, sano, entre comillas, donde se hablan las cosas, se es más transparente, digamos así? em, hay, o sea, hay varias diferencias principales. Antes mencionabas lo de caer bien, no caer bien. Creo que precisamente el confundir a tus compañeros de trabajo con candidatos a ser tus amigos es una de las primeras fases de toxificar ese equipo. Porque tú en el ámbito del trabajo, evidentemente harás amigos y es fantástico y yo tengo los mejores amigos en el ámbito del trabajo. No, para nada estoy diciendo que eso no ha de ser así. Pero el cortar o adaptar tu comportamiento con otros, valorando si esa persona te cae o no te cae bien, lo más probable es que incurras en injusticias, porque puede haber alguien que no te caiga bien, que profesionalmente sea perfecto y sea totalmente apto. En cambio, tu comportamiento y tu forma de tratarle y, por tanto, de comunicarte, de relacionarte, va a ser distinta y va a ser peor. Entonces, entender que el trabajo es un lugar donde encontrarás y harás muchos amigos potencialmente, pero que eso no ha de ser el único motor que a ti te haga moverte o ser de una manera o de otra, es como el primer paso para tener objetividad. Una de las cosas, hablando de equipos, que más noto que cambia la dinámica del propio equipo es ser profesional, es decir, un equipo funciona bien en la medida que sus miembros tienen una calidad del trabajo alta, obviamente. O sea, eso es partimos de esa base, porque sin eso luego las relaciones se complican, obviamente, porque si el trabajo no sale como debería y no hablamos de un punto normal del día a día, sino que realmente hay una disfunción de algún tipo, pues ese equipo va a sufrir. Y a veces no tiene que ver con la calidad profesional individual de todos los miembros. Hay personas que por algún motivo, sobre todo pensando en nuestro ámbito, que es el ámbito creativo, pues no terminan de encajar. Y de repente hay pues ese equipo, le cambias la configuración, no has prescindido de nadie, obviamente, porque consideras que el talento que hay es válido y en otra configuración de equipo funciona muy bien. Eso también hay que saber diferenciarlo y de nuevo aportar esa objetividad. Y luego al final, esto que estamos hablando, la empresa puede poner y debe poner las herramientas, los espacios, debe fomentar una cultura que dé espacio a este tipo de conversaciones y a este tipo de work in progress mentalidad, pero luego es un tema de día a día, hay un día a día y tiene casi, o sea, aquí es donde la línea entre lo personal y lo profesional se va a difuminar, porque hay veces que nosotros podemos dar las herramientas, podemos dar pues estos tips de, oye, cómo enfocar una conversación de feedback con la estructura de bocadillo. Empiezas con algo positivo, das el feedback a mejorar y terminas con otra cosa positiva. Esto va a ayudar a que esa conversación tenga un impacto lo mejor posible dentro de nuestro control. Pero luego hay algo que es inherente a los seres humanos. Tiene que haber unas ganas de tener conversaciones honestas de forma diaria, que la gente confíe en que tal y como te estás mostrando y lo que estás compartiendo, esa es la realidad. Porque también, si durante el año
tenemos un poco esta tendencia a mantener las buenas relaciones y no dar problemas y no tener problemas, pero luego una vez al año, porque la empresa me obliga, suelto un feedback, tampoco tiene sentido. ¿De qué forma eso es constructivo? Yo necesito saber que más allá de los puntos principales del año donde la empresa o el equipo es igual, promueve una conversación de carrera, una conversación de feedback, lo que sea, yo tengo que estar seguro y confiar en que mi manager y, por tanto, en la organización en la que trabajo me va a dar un constante, no feedback, sino que si hago algo mal o hago algo que se puede mejorar, me van a ayudar a mejorarlo. Si hago algo positivo y que excede lo que esperaban, me van a valorar ese trabajo. Entonces, es algo más allá de los hitos que la empresa pueda poner sobre la mesa para los equipos, tiene que ser algo de día a día, algo que salga, pues sí, de las ganas que tengan los equipos, los managers, los empleados en hacer del trabajo un lugar que realmente nos sirva en el día a día, que nos ayude a mejorar, y no solamente a nivel puramente profesional, porque esto lo que creo que antes al principio decías, que en el trabajo parece como más fácil, ¿no? Abordar ciertas conversaciones. Pues igual el trabajo es un lugar donde las personas que, oye, efectivamente es complejo tener conversaciones difíciles, pues puedes empezar por el trabajo, porque es un lugar controlado donde vas a hablar de algo que puedes objetivizar esa conversación, no tiene que ver contigo personalmente, sino es un tema profesional. Pues oye, puede ser incluso una oportunidad. Y yo creo que visto de esta manera, al final es una oportunidad para que todos crezcamos también personalmente en el ámbito laboral, que al final, ya te digo, es una línea muy difusa y lo personal y lo profesional se separan muy pocas veces en la vida, pero se puede ver como una oportunidad no solamente de desarrollar tu carrera profesional, sino de desarrollar también habilidades personales que pueden revertir incluso en tu vida personal, si es que alguien quiere este escenario como un escenario posible. Sí, bueno, realmente esta es la excusa de este podcast. Al final la idea es que aprendamos eso, herramientas de todo a nivel profesional, pero que también nos ayude en eso, ¿no? Como siempre lo digo a nivel personal, porque obviamente somos, como tú bien dices, un todo. Y quería también, como estás hablando de esto, del tema de hablar, de objetivizar, de que me den el feedback, pero que también me reconozcan, y tocaste un tema al principio, has hablado del control, el control, que es un tema que me gusta mucho porque es lo más falso que hay en el planeta Tierra. No existe el control, ¿no? Y de hecho siempre cuento la anécdota que yo pensé que yo era una de las personas que menos controlaba, o sea, yo la menos controladora del mundo. Y luego cuando estoy en sesión con mi psicóloga me dice, ya, y yo me di cuenta que sí, que era controladora, y decía, wow, o sea, cómo nos invade esta sensación de querer controlarlo todo sin darnos cuenta. Y esto en las empresas surge muchísimo, porque es que además, claro que sí, o sea, tú en tu puesto, en tu posición, tú controlas tu trabajo, lo que tú puedes hacer y a lo mejor cómo tú puedes liderar, pero no eres muchas personas a quien tú puedes controlar. Entonces, esto con la evasión de conflictos es muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo controlo evadir y ellos controlan también ese tipo de cosas. Y aquí esa palabra dice mucho. Entonces, cómo consideras tú que podemos revertir esto? ¿No? ¿Cómo crees que podamos soltar ese control a la hora de evadir un problema en una empresa? Al final, la tendencia que tenemos todos de intentar controlar lo que nos rodea o de intentar predecir lo que va a pasar, eso al final es algo fisiológico, y nuestro cerebro está programado para querer saber lo que va a pasar, querer predecirlo, incluso aunque lo que vaya a pasar sea malo y un escenario no controlado pueda ser mejor, nos da lo mismo. Preferimos lo conocido y negativo mientras lo pueda predecir. Con lo cual, nunca vamos a ir a un escenario, porque nuestra supervivencia no nos lo va a permitir, de fluir absolutamente y que nos dé todo exactamente igual. Y por otro lado, en el ámbito empresa y en el ámbito profesional nos conviene, porque al final, sobre todo
o pensando en nuestro propio negocio, es un B2B, damos un servicio a empresas, parte de nuestro éxito o parte de lo que nos define es que sepamos adelantarnos a problemas de nuestros clientes, que sepamos adelantarnos a problemas que surjan en el proyecto, con lo cual tiene que haber ese componente de control freak que te hace repasar cada cosa, imaginar cualquier escenario y trabajar para todos ellos. Intentando, evidentemente, no enloquecer, porque si no ya pues llegamos a partes donde todo sale mal, todo, la experiencia del empleado, el cliente, el proyecto, no hay nada que funcione. Pero es verdad que, por ejemplo, aquí sí que esto tiene una inferencia en los managers, las personas que tienen equipo a cargo. El desarrollo y el crecimiento de tu equipo pasa sin ninguna duda porque tú aprendas a delegar. Y delegar tareas, delegar es dejar que salgan y que la persona decida cómo llevarlas a cabo, evidentemente con una guía previa, con un aprendizaje, lógico, pero hay un momento en el que has de soltar. Y ese momento, probablemente a la primera, pues no salga, no digo ni bien ni mal, como tú lo hubieras hecho. Y aprender a convivir con eso es bastante complicado. Y es una de las cosas, de hecho, que intentamos trabajar aquí, porque a veces la forma de hacer correcta no es exclusivamente la que tiene uno de hacer. La gente, sobre todo pensando, pues de nuevo, en un negocio que es atención a un cliente que es empresa. Tú igual como gestor de cuentas, como director de cuentas, tienes un hacer con tus clientes, tienes una forma de comunicarte, una forma de relacionarte con ellos y es una forma que ha sido un éxito tanto para ti como profesional como para la empresa. Con lo cual lo normal es que cuando tú tengas equipo a cargo y les enseñes, tú quieras darles tus mejores tips y tus mejores formas de hacer para que ellos también tengan éxito. Hasta aquí todo normal. Pero luego cada uno tiene una personalidad, luego cada uno tiene una forma de relacionarse con el mundo y con otros, también en el ámbito empresa. Entonces, tienes que dejar que todo el mundo encuentre esa personalidad propia para que puedan desarrollarse, porque si no va a ser muy difícil. Si no, es muy difícil ser alguien que crece profesionalmente fingiendo ser una persona que no es. Fingiendo, pues pongo ejemplos absurdos, pero pues si yo he tenido un mentor, una mentora que tenía una atención al cliente desde la simpatía, desde la dulzura, desde la servicialidad, desde el todo sí, por ejemplo, yo igual aprendo de inicio esa forma, pero luego igual va en contra de mi personalidad porque yo soy más brusca, porque yo soy más directa, porque yo soy más exigente. Necesito encontrar la fórmula de mi propio éxito. Entonces, en eso sí que creo que hay un punto de permitirnos perder el control, sobre todo sobre los demás. El control sobre los clientes, los proyectos y el negocio, yo te diría que lo necesitamos, porque sin eso perdemos la calidad. No, es que no se puede hacer una empresa al final. Exacto. Pero el control sobre las personas, ese es el que tenemos que limitar. Hay un periodo de inicio donde evidentemente necesitas estar pendiente y encima para enseñar, pero luego ha de haber siempre un momento donde sueltes ese control y tienes que esperar a ver qué pasa. No puedes, dile esto, haz esto, vete por ahí, vete por allá. Tienes que ver hacia dónde va y en todo caso asegurarte que la persona sabe que cuenta con tu apoyo por si no tiene claro cómo resolver algo, no sabe cómo gestionar X situación, que sepa que cuenta con el apoyo del manager y evidentemente con el apoyo de la compañía, pero con un margen para que sienta que es autosuficiente, que es responsable de su propio trabajo y esa es la única manera de crecer. La verdad es que sí. Hablaste ahora de hacer todo esto, de acompañarle para enseñarle, para saber cómo funciona la empresa y todo esto, pero también yo creo que para conocerle, porque sí es verdad que nos pasa que a lo mejor, obviamente desde dentro no es muy difícil vernos, o sea, desde mi persona, y es más fácil que alguien me vea desde allá y me pueda valorar, a lo mejor, a lo mejor tú puedes decir, hombre, Diani, es más tal, o ella es más suave, o ella es como más brusca, a lo mejor, y luego tú, a través de ese feedback, ¿no? Ahí me puedes decir, Diani, pero yo veo que a ti se te da mejor tal, pues, no, o sea, ayudarle también a fortalecer un poquito esa personalidad que tú bien dices, que a lo mejor al inicio da un poco de miedo entrar en esa personalidad o en todo esto, por miedo a faltar, yo que sé, el tema de la cultura o a que no vaya con la empresa en sí.
Y también es una parte importante, o sea, ese acompañamiento yo creo que es mutuo, ¿no? Para dar y recibir en ese sentido, que está muy bien, pero el tema de delegar, sí. Sí, yo he tenido varias conversaciones de alguien del equipo de la oficina que me plantean pues, una situación, de nuevo, no tienen por qué ser cosas malas, sencillamente, pues oye, esto no sé cómo gestionarlo, te lo cuento, a ver qué te parece. Y me explican una situación, me la explican con total tranquilidad. Y en la mayor parte de las veces digo, pues dile esto mismo que me acabas de decir, con las mismas palabras, con la misma tranquilidad, con la misma, exactamente igual, se lo repites a la Poco más persona. y grabas un audio y le dices, toma, mándaselo. Exacto. O sea, a veces nos complicamos la vida cuando en realidad lo único que necesitamos es, desde la tranquilidad, que esto es lo más importante, desde la tranquilidad gestionarlo de la manera que nosotros pensamos que es la mejor. Lo más probable es que si no le ponemos una capa de, pues eso, de emoción fuerte, sea la que sea, ese conflicto se gestione con total naturalidad, porque lo normal es encontrarte a una persona al otro lado que o bien ha identificado lo mismo que tú, que esto pasa muchísimas veces, que tú estás dándole vueltas a una cosa, el otro también, y era tan fácil como ponerlo en común, porque ambos estabais en un callejón y no sabéis salir, y de repente, hostia, pero sí, pero menos mal que me lo has dicho, porque yo lo llevaba pensando un mes. Me ha pasado Casi, muchísimas casi. veces. Me río porque es que es así, tal cual. Es así. A veces las personas tenemos la tendencia de complicarnos la vida por deporte, prácticamente, cuando, cuando las soluciones están completamente al alcance de nuestra mano. Pero, pues ahí es de nuevo el subestimar al otro, el subestimar en el sentido de pensar que no va a ser capaz de sostener lo que yo le voy a compartir o de entender lo que yo le voy a compartir. Trabajamos con gente súper válida, con una inteligencia gigante. eh, Hay que confiar que las personas nos van a entender y que van a ser capaces de ayudarnos en aquello que estemos pidiendo ayuda, porque normalmente cuando compartimos una situación o compartimos algo que nos incomoda, básicamente lo que estamos pidiendo es, tengo este problema, no lo puedo resolver solo, ayúdame a resolverlo. Y es un escenario donde la gente normalmente se multiplica. O sea, cuando tú vas con algo honesto que no te hace sentir bien por el motivo que sea, lo más normal es que la persona que tengas al lado te quiera ayudar, porque trabajamos con buena gente. Al menos los que me rodean a mí y en general la oficina son espectaculares, con lo cual no hay que tener ese miedo o esa sospecha o subestimar al otro. Yo creo que pues eso, con tranquilidad y honestidad se llega lejísimos. Y a veces la gente se queda un poco congelada en sus propios pensamientos o sus propias emociones y es mucho más sencillo si desde el minuto cero, cuando algo es pequeñito, cuando algo es un detalle, oye, es que mira, es una tontería, pero he pensado esto y te lo quería compartir, ya sientas unas bases. A veces no hay que esperar a que la pequeña desviación que hoy es medio grado dentro de 6 meses ya es cada vez más grande y más grande y más grande hasta que es inabarcable para mí. Y ya estoy tan incómodo que me tengo que buscar otro trabajo, porque esto es imposible. Sí, Cuando sí, atacamos sí. directamente lo pequeñito, es una gestión súper sencilla. Claro, sí. Esto que estás diciendo es que es tal cual. O sea, a veces, ya por ir terminando, cuando se nos viene algo, ¿no? Y ese rum rum, y estamos ahí dándole la cabeza y al final, a mí, algo que yo suelo hacer bastante y que me tranquiliza mucho, uno es eso que tú dices, ¿no? Se lo digo a alguien totalmente externo, en el sentido que, obviamente, sin decir ningún nombre ni nada, y decirle, oye, mira, tengo esta situación, y me dicen exactamente lo mismo. Es una tontería. Dice tal cual, ya está. Si no, me estoy yo comiendo la cabeza yo sola, sí, 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 vale, Claro. perfecto. Y al final sale tal cual como tú dices, o sea, al final. Y si estoy yo sola, que no tengo a la mano quién decírselo, siempre me hago todos los escenarios. ¿Sabes? Siempre digo, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? ¿No? Punto número uno, pues en el mejor de los casos que se lo tome genial. En el peor de los casos, pues que no, y bueno, ya es, y también lo digo así, es verdad, ya es proceso de esa persona. ¿Sabes? O sea, si lo que yo te voy a decir a ti desde mis respetos, con las mejores palabras del mundo, te va a sentar mal, pues oye, mira, te regalo el tema que te trabajes, que te digan las verdades. No, o sea, eh, yo creo que al final el tema de valorar lo que tú vas a decir y plantearte todos los escenarios posibles y bajarle toda la fuerza del mundo, al final, y es que eso nos pasa muchísimo, pensando que vamos a hacer daño al otro, y tú también a nosotros,
Al final es que nos quedamos como Pero es que, estamos. de hecho, el peor escenario posible casi siempre es continuar haciendo lo que estás haciendo, porque es el escenario donde acabará seguro peor de lo que está hoy. Con lo cual, eh, estás tomando la peor decisión. Con lo cual, cualquier cosa que hagas que suponga un movimiento, un cambio hacia la dirección que sea, pues hablar con, en este caso conmigo, recursos humanos, hablar con mi manager, hablar con un compañero, va a ser una mejora, va a ser un pasito a un escenario un poquito mejor. Y sí, es que lo que decías ahora mismo, normalmente son situaciones pues, que con un poco de perspectiva y con quizá el apoyo o el acompañamiento de alguien que pues, no te haga sentir pues, que estás loco, que estás solo, que estas cosas, estos miedos que a veces nos llenan la cabeza y son un poco incontrolables, te das cuenta pues, que la gestión hay muchas veces que son situaciones que cuando las atacas es como cuando haces las tareas después de procrastinarlas. Ojalá lo hubiera hecho antes, eran 10 minutos. Llevo una semana y eran 10 minutos. Esto es lo mismo, es una procrastinación, pero que al final acaba perjudicándonos enormemente. Claro, a nivel personal y a nivel también de equipo y a nivel de compañía, porque al final, si ese talento se va o lo que sea, pues lo pierdes. Es así. Sí, por eso yo soy bastante pesada cuando alguien me comparte, que por supuesto todas las conversaciones que tienen conmigo son confidenciales en el sentido de que mi ambición es poder acompañarles y ayudarles si puedo y ya está. Y, y en la mayoría de los casos son situaciones que empujo a que cada uno gestione individualmente porque no son conflictos negativos, son conflictos profesionales, que lo dicho, la gestión de esa situación les va a hacer crecer profesionalmente y personalmente. Entonces intento pues, darles todos los consejos que buenamente se me ocurran, todo y que muchos igual se cogen con pinzas porque al final estoy en esto igual que ellos. Yo también tengo cosas a gestionar, me cuestan las conversaciones, o sea que aquí nadie tiene el secreto de nada, si estamos solamente pues intentando hacerlo lo mejor posible. Y esto sin duda es algo que si cada uno se hace como cargo de lo que le rodea y de lo que quiere y de lo que necesita, las empresas crecen con las personas sin duda. Sin duda, sin duda. Al final es eso, ¿no? Es ayudarnos entre todos, porque al final, si lo pensamos fríamente, también es conveniente, ¿no? Entre todos para la empresa, para ayudarnos a crecer. Total. Sí. ¿Hay ya por ir finalizando, algunos consejos que tú puedas dar? Ya no te quiero decir ni siquiera a los managers y a los equipos, sino a las personas en general que formamos parte de empresas, que puedas darnos un regalo de algún consejo, o algunos consejos o alguna herramienta que pueda ayudarnos a evitar conflictos. Pues a ver, no es fácil, porque claro, es un temazo. O sea, quitando profesiones de tipo médicos, bomberos, donde hay una vida en juego, para mí un pensamiento que a mí personalmente me ha ayudado mucho en mi carrera es pensar que no es tan importante. O sea, realmente aquello que a ti se te está haciendo una cosa que te está doliendo muchísimo, que no te deja dormir, no es tan importante. O sea, no sucede nada si dices lo que piensas. No va a pasar nada malo. No hay ninguna consecuencia de verdad que sea dolorosa, que sea... No. Y de hecho, antes que comentabas, claro, igual no sé si actuar de cierta manera porque igual no va con la cultura de la compañía. Es que igual tampoco ese escenario nos conviene como personas. Si yo pienso exclusivamente en las personas y me gustaría que todo el mundo trabajara en una empresa de la que comparte valores, en la que puede ser él mismo o ella misma, con lo cual, si tú hacer tu trabajo a tu manera y siendo tú mismo te repercute en consecuencias negativas, igual tu trabajo no ha de ser tu trabajo en ese lugar. Con lo cual, y quizá el alargarlo lo que hace es que estés en una situación más compleja profesionalmente en unos años porque no lo abordaste antes. Entonces, al final es ser uno mismo el 100% del tiempo, pensando, obviamente, y aquí
que uno tiene sentido común y no actúa para perjudicar a nadie. Esto es como la base de cualquier ser humano que convive en una empresa. Tienes que tener sentido común y no perjudicar a nadie. Si esas dos cosas las cumples, puedes ser tú mismo en todo momento y enfrentar las situaciones que se den porque eres tú mismo con una seguridad total, porque no has hecho nada malo. Has hecho lo que has podido en el momento que has considerado y pensando en el beneficio de todos. Con lo cual da igual la consecuencia de ese acto, porque tú estás seguro de que, y en eso te has podido equivocar, pero es que tener un error en una situación donde tú estás convencido de que haces las cosas con toda la buena intención y sabiendo que también sabes ser autocrítico, etcétera, te haces cargo de ese error. O sea, esto, cuando alguien se equivoca, cuando yo me equivoco y veo que me he equivocado, oye, me cuesta 0 segundos hacerme cargo de ese error e intentar enmendarlo. Y darme cuenta de qué ha sido lo que ha fallado para intentar no repetirlo, que al final es lo más importante. No se trata de no equivocarte, sino de no equivocarte en lo mismo todo el rato. Ahí así que hay que intentar aprender de los errores, obviamente. Pero sí, o sea, como consejo es afrontar el trabajo igual que la vida personal, pero aquí nos centramos en el ámbito profesional, siendo uno mismo y intentando aportar el máximo de ti sin traicionarte, porque entonces es cuando se te complica el día a día, cuando no sientes que lo que haces te pertenece, cuando no conectas con tu trabajo ni con las personas que te rodean. Sí, sí, en su momento viví algo similar y se pasa fatal. Sí, total. Y el trabajo Ser quien no eres se pasa fatal. Sí. Así que, pues, muchísimas gracias. Yo, de verdad que ha sido un rato increíble donde sí, donde me ha traído casos, recuerdos y que es totalmente cierto. O sea, el tema desde el buenismo, la había escuchado, pero creo que esto es lo que ha empapado todo el podcast. Al final no es tan bueno. Al final No. Es hasta tóxico, ¿no? O sea, el tema de que siempre todo esté bien. Y sí, y realmente yo soy terapeuta de pareja también y cuando estoy de que se quejan, a lo mejor digo, mira, si tú no tienes problemas de pareja con una persona con la que convives tanto tiempo, preocúpate. Preocúpate. Si tú no discutes con tu pareja, preocúpate, porque algo va mal ahí. Porque la convivencia siempre trae, como no, roces, cosas en las que no estamos de acuerdo, cosas en las que tal, que hay que hablarlas. Y lo mismo pasa ahí. Si tú estás en una empresa que es 100% guay, todo bien, todo donde no hay problemas nunca, cuidado. Bueno, si no hay, o sea, en un ecosistema donde no hay conflicto, lo que no hay es ninguna profundidad. No, las cosas se quedan en una superficie y no bajamos. Entonces, ahí, ¿se puede vivir? Sí, se puede vivir, pero se puede vivir asumiendo que no vas a crecer en ningún momento. Entonces, es una lección personal. Hay gente que, oye, no quiere trabajar sus horas, no quiere problemas, no quiere, y es lícito. Pero bueno, lo normal es que nos rodeen personas con ambición, con ganas de hacer cosas distintas, con ganas de crecer, y eso va unido obligatoriamente el tener conflictos entendidos de una forma, no es en plan pelearte, no tiene nada que ver, sino tener conversaciones difíciles y tener conversaciones incómodas. Creo que es indispensable, sí. Eso es así. Pues mira, yo de verdad desde aquí te aplaudo por todo esto que has dicho. Muchísimas gracias por toda Gracias esta a ti. información, por acompañarnos y seguir aprendiendo. Yo creo que estos son temas que nos van dejando, ¿no? Y que vamos a ir digiriendo poco a poco. Y bueno, ojalá que nos puedas acompañar en otro podcast para poder profundizar en algún otro tema tan interesante. Te quiero dar las gracias nuevamente por todo lo que has dicho, por acompañarnos. Y bueno, nada, muchísimas gracias por todo, Mariela. Muchas gracias a ti, Diani. Un placer y nada, hasta pronto.